este video continuaremos aprendiendo sobre los estilos de revelado fotográfico. Una vez que conocimos las herramientas que Lightroom nos ofrece, podemos avanzar para crear nuestros propios estilos. El primer estilo que veremos es el blanco y negro. Es un tipo de revelado que nos ayuda a mostrar nuestras imágenes de una forma mucho más artística. Normalmente vemos este tipo de revelados justamente en fotografías de exposición o decorativas, pero también nos brindan algunos otros estilos únicos e incluso conoceremos algunos exponentes de este género. En este caso no crearemos como tal presets, ya que yo les recomiendo que cada fotografía sea única. Por ejemplo, no va a ser lo mismo este tipo de fotografías con elementos centrales a contraluz a una escena completamente iluminada. Tampoco va a ser lo mismo, como ya lo veremos después, una escena en clave alta o en clave baja. Por lo cual yo los invito a que ustedes realicen cada una de sus fotografías de forma única y solo veremos algunas acotaciones sobre este estilo. Como vemos, hay diferentes formas de editar una fotografía en blanco y negro. Aquí vemos una fotografía con un viñeteado bastante grande, con un oscurecimiento del cielo que ahorita lo veremos y justamente una iluminación mucho más central para dar énfasis a la estructura que vemos en escena. También otro de los estilos en blanco y negro es el moody. Este estilo trata de suavizar o de evitar el contraste alto entre las luces y los negros. Por ejemplo, si vemos aquí, vemos tonalidades muy oscuras, pero están suavizadas, están desvanecidas. No vemos un negro completamente profundo, sino vemos un gris bastante opaco, pero que no llega a un negro total. Lo mismo sucede en los blancos o en las altas luces. Normalmente no vemos una tonalidad completamente brillante, sino vemos unas tonalidades más hacia los tonos grises. Como vemos, este estilo moody le da una suavidad a las fotografías. También nos puede dar un resultado un poco una fotografía vintage o una fotografía vieja. Quizás si ustedes quieren resaltar algunas emociones o algún sentimiento, algunas memorias, este estilo puede ser algo interesante que pueden tratar en sus fotografías. Como ven, también en retrato tenemos el estilo moody. Justamente da cierta suavidad en las pieles, en los rostros, en los fondos, etc. Cualquiera de los dos estilos, ya sea el moody o el blanco y negro normal, lo podemos utilizar tanto en retrato, en paisajes, urbana, en arquitectura, etc. Y por ejemplo, algunos de los exponentes que personalmente me gustan más en el estilo de blanco y negro es, por ejemplo, Sebastião Salgado, que si bien sus fotografías no necesariamente son reveladas en Lightroom, nos muestran, por ejemplo, un alto contraste. Vemos luces bastante marcadas, por ejemplo en los perfiles de los animales, vemos negros bastante profundos, vemos bastante nitidez y textura, que es algo que podemos nosotros también replicar un poco en Lightroom. Vemos que evita un poco ese desvanecimiento que nosotros podemos crear justamente con la herramienta de quitar neblina, etc. Sin embargo, también algo que siempre debemos aclarar es que este tipo de fotografías es mucho más imponente, no tanto por su revelado, sino por el contenido de la misma. Así que a lo largo de este curso estaremos hablando de diferentes estilos, pero yo los invito a que presten atención justamente en la composición y en el contenido de su fotografía y que dejen para el último justamente el estilo de retoque que ustedes desean. Como vemos, sus fotografías tienen alto contraste, aunque si ven también tiene ciertos desvanecidos en algunas de sus fotografías. Los negros no son negros totales, ni los blancos son blancos totales. Aún así, sus entornos nos muestran gran contraste, tanto en luces y sombras. Otro de los fotógrafos más reconocidos es Platón, justamente retratista, principalmente de celebridades y de actores políticos muy influyentes. Normalmente vamos a ver una fotografía, una iluminación frontal, un poco elevada, donde vamos a ver un rostro muy iluminado. Aquí podemos empezar a utilizar técnicas como el Dodge and Burn, que ahorita lo veremos, justamente quizá para marcar algunos brillos, para evitar quizá que se marquen algunas imperfecciones, cicatrices, granos, etc. Y si vemos, también tiene cierto contraste. Obviamente vemos un fondo blanco, aunque también tiene trabajos con fondo negro. Aquí también depende justamente qué es lo que vamos a hacer a la hora de la producción de la fotografía, o sea, a la hora de la toma de la fotografía. Por lo cual es interesante quizá utilizar fondos que sean blancos, también entender, por ejemplo, la ley de la inversa del cuadrado para tener una iluminación bastante constante tanto en la persona como en el fondo. Obviamente algo que resalta su trabajo es justamente el hecho del uso de lentes angulares, también los ángulos de la cámara, la cercanía con los modelos, etc. Por lo cual, de nueva cuenta, el contenido se vuelve mucho más relevante que la edición. Otro de mis fotógrafos favoritos sería Lee Jeffries, justamente una imagen muy contrastada. Aquí también vamos a ver el uso del Dodge and Burn, justamente para pintar con luces y sombras algunas características de las personas. Principalmente, este fotógrafo se dedica a retratar personas en situaciones
situación de calle, pero nos muestra con mucho detalle y mucho dramatismo justamente algunas de sus expresiones. Como ven, justamente vemos ese contraste, vemos justamente las miradas, vemos las expresiones, etc. Entonces el contenido es muy relevante y es algo que siempre quiero hacer énfasis, ya que no todo se basa en los estilos o en el retoque que hagamos, sino en el contenido y la composición que utilicemos en la fotografía. Y por último veremos justamente las claves, la clave alta principal y la clave baja. La clave alta básicamente se tratan de imágenes que presentan información desde grises medios hacia los blancos. Casi no vamos a estar viendo tonalidades de grises oscuros o negros. ¿Los podemos tener? Claro que sí. Eso se llamaría clave alta mayor, donde tendremos algunas zonas quizá con negros incluso totales, pero en realidad presentan un área mínima de toda la fotografía. Casi toda la fotografía presenta tonalidades grisáceas o dirigidas hacia los blancos. Por ejemplo, esto podríamos considerarlo como una clave alta mayor, ya que presenta ciertas áreas bastante opacas, pero aún así leemos la fotografía como una imagen muy iluminada, muy blanca, con mucha presencia de altas luces, etc. Para este tipo de imágenes es importante remarcar que justamente el hecho de cómo hagamos la fotografía desde un inicio nos va a ayudar a que la fotografía sea una clave alta o una clave baja. No se trata solamente de elevar la exposición o la luz en la fotografía, sino de que los elementos estén correctamente expuestos. Quizá los elementos menos importantes podemos sobreexponerlos, pero en realidad no se trata de llegar al Lightroom y subirle todo el brillo, sino de utilizar justamente todo el entorno, o si estamos en un estudio, fondos más claros, más blancos, etcétera, para que tengamos un resultado desde un inicio dirigido hacia la clave alta. Por ejemplo, en arquitectura, en vez de utilizar como protagonista un edificio con un terminado negro, pues vamos a retratar quizá un edificio con un terminado mucho más claro. Esta clave alta y clave baja también puede ser a color, aunque muchas veces el color puede distraer un poco y puede hacer que los elementos parezcan más oscuros de los que son, y muchas veces se trata más en blanco y negros para ver justamente esas purezas de siluetas, de superficies, de texturas, etc. Aquí vemos otro ejemplo muy limpio, justamente solo de siluetas, quizá en tonos grisáceos, y básicamente el cielo ya a un nivel un poco más sobreexpuesto. La clave baja, por el contrario, es justamente tonalidades de grises medios que van hacia los tonos más oscuros. Podemos también tener presencia de blancos, aunque estos no van a ocupar una superficie muy grande en la fotografía. Por ejemplo, podríamos considerarlo como una clave baja mayor, ya que presenta algunas tonalidades muy marcadas de blancos, aunque es una proporción muy pequeña en comparación de toda la fotografía. La fotografía la seguimos percibiendo como una fotografía muy opaca o muy oscura. Como ven, la clave baja normalmente tampoco vamos a tener una subexposición de los elementos más importantes. No se trata de bajar toda la exposición, todas las sombras o las altas luces en Lightroom, sino desde un inicio tomar una fotografía bien expuesta a los elementos en un entorno que ya nos esté ayudando a crear una fotografía mucho más opaca, mucho más oscura, por ejemplo un entorno de noche, fondos oscuros o negros, etc. Vamos a comenzar en Lightroom y a ver justamente algunas características que vimos en las fotografías de referencia. Vamos a comenzar con esta fotografía justamente porque tenemos un contraluz muy marcado, pero tenemos diferentes tonalidades en el cielo. También tenemos justamente las zonas en sombra y vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos cierta textura tanto en el edificio como en el pavimento. Bueno, voy a ocultar la pestaña lateral para tener un poco más de espacio de trabajo y la pestaña inferior. Lo primero que vamos a hacer es cambiar justamente el tratamiento de nuestra fotografía y lo vamos a pasar a blanco y negro. Como vimos, cuando nosotros realizamos este cambio, principalmente en las cuestiones de HSL, nos cambia justamente a blanco y negro y desaparecen todas las opciones que teníamos en el color, en el tono, en la saturación y en la luminancia. Ahorita básicamente sí mantenemos los canales de color, pero ahora solo tenemos el canal de blanco y negro. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen muy contrastada justamente por ser un contraluz, así que podemos ir recuperando algunas cuestiones, por ejemplo, de sombra. Podemos bajar, por ejemplo, las altas luces y los blancos para recuperar un poco de información en la parte del cielo, en la parte del sol, aunque tenemos justamente el sol visible en la escena, por lo cual este siempre va a ser un blanco puro, a menos de que le hagamos un tratamiento de desvanecimiento justamente con el estilo un poco moody. Aquí la temperatura de color, por ejemplo, solo nos va a afectar en los brillos y en las sombras. No vamos a tener justamente la aplicación de tonos cálidos o tonos fríos. Por ejemplo, si llevo la fotografía hacia los tonos cálidos, ya que los
tonos cálidos tienen mucho más iluminación, todo se empieza a iluminar más. Y si lo llevo hacia abajo, básicamente estoy reduciendo esa parte de brillo en toda la escena. Y aquí va a depender justamente de ustedes, por eso les comentaba que aquí no vamos a estar utilizando necesariamente un preset, ya que cada fotografía ustedes la pueden tratar como ustedes requieran. Por ejemplo, pueden aumentarle mucho más contraste, ya que estamos hablando de una fotografía quizá de exterior y en arquitectura, añadir bastante textura y claridad, y quizá lo de quitar niebla para tener un poco más de información en el cielo. Si vemos el antes y el después, nos da un look bastante interesante, y siempre una fotografía en blanco y negro nos da una escena mucho más artística o que relacionamos más una cuestión de ese género, por lo cual a veces editar la fotografía en blanco y negro nos puede dar una sensación diferente de nuestro propio trabajo. Quizá una fotografía que veíamos un poco normal, un poco simple en cuanto a edición, en cuanto a composición, colores, etc. Quizá podemos crear cierto contraste, cierto dramatismo, darle un toque mucho más artístico a nuestro trabajo, e incluso vender nuestras fotografías o exponerlas, si es el caso. Aquí lo interesante, por ejemplo, si vemos aquí, se desaparece la parte de intensidad y saturación, ya que no contamos justamente con colores en escena. Voy a añadir un poquito más de sombras para ver el efecto Moody, que podemos comenzar a aplicarlo desde esta imagen. Para el efecto Moody voy a irme justamente al canal de iluminaciones, justamente al circulito blanco, y aquí voy a añadir, por ejemplo, para la parte de sombras, punto ancla, justamente para que mi curva empiece justamente a generar esas curvaturas y no sea una línea recta. Lo que voy a hacer para generar el estilo Moody, básicamente voy a tomar el círculo de negros, que yo, como estoy viendo en mi histograma, tengo tanto en los blancos como en negros, tengo también información. Y si yo elevo este punto, lo voy a exagerar. Si yo elevo este punto, los negros se convierten en grises. Obviamente, entre más lo eleve, mi imagen se va corrompiendo más y voy a obtener un resultado un poco extraño. Por ejemplo, aquí tenía unos negros, ya se volvieron grises intermedios, por así decirlo. Si yo vuelvo a bajar los negros vuelven a ser muy opacos. Entonces el estilo Moody básicamente se trata de suavizar la imagen. Por ejemplo, yo puedo tener otros puntos ancla y también suavizar, por ejemplo, los blancos. Y vean cómo mi histograma se está afectando. Mis blancos básicamente empiezan a quedar vacíos, y también los negros. Básicamente estoy reduciendo toda la información hacia la parte de sombras, tonos medios y altas luces. Esto quiere decir que los tonos más brillantes y los más oscuros no van a alcanzar esas tonalidades blancas puras y negros puros, sino van a ser grises quizá muy claros o grises muy oscuros. Esto va a depender de cuánto yo esté curvando mi recta justamente aquí en la curva de tonos. Aquí yo puedo añadir quizá más contraste en las sombras, bajando la parte de sombras, pero subiendo los negros. Yo les recomiendo no exagerar, ya sea en los negros o en los blancos, no exagerar tanto para no tener ciertos errores en la imagen. Pero básicamente ese sería el estilo Moody, crear una S en la curva de tonos. Lo que principalmente se utiliza es la cuestión de los negros, suavizarlos para que no sea zonas muy contrastadas. Pero si a ustedes les gusta justamente que su fotografía no tenga blancos totales, pues también podemos curvar la parte de arriba. Algo interesante que tenemos en esta imagen, ya lo veíamos, justamente es el cielo con unas tonalidades de azul, que aquí lo vemos con unas tonalidades pues de grises medios, grises claros en escena. Nosotros podemos irnos al canal justamente del aqua y de los azules, que seguramente son los que tendrán más protagonismo en esta parte de la fotografía, o hacer clic justamente en nuestro botoncito y colocarnos en la región del cielo. Como ven, se está activando más la opción del azul, así que yo puedo hacer clic y arrastrar hacia abajo para justamente modificar estos valores, o si yo desactivo el botoncito me voy a la casilla de azules, y si vemos los colores van más hacia los tonos claros y los tonos oscuros. Pues básicamente este canal, que antes era HCL color, ahorita solo me va a estar modificando qué tan opaco, qué tan brillante va a ser esa área dependiendo del color que tenía en la imagen original. Si yo bajo los azules, vean que puedo conseguir un efecto bastante interesante, quizá enmarcando mi edificio con unas tonalidades muy oscuras en el cielo, como lo veíamos en las fotografías de Sebastião Salgado, justamente donde los cielos se oscurecían muchísimo. Estamos cambiando completamente la escena, de pasar de un entorno muy iluminado en el cielo a tener un entorno muy oscurecido. Eso también ustedes lo pueden modificar. Justamente el edificio tiene tonalidades rojizas o naranjas también en la parte del cielo, entonces nosotros podemos aumentar quizá algunos detalles.
tanto del cielo como del sol, como de algunas cuestiones del edificio, justamente modificando estos sliders. Lo demás quizás sería cuestión ya personal, de si ustedes gustan añadirle un poco más de nitidez a la imagen, limpiar un poco el ruido, que aquí cabe aclarar, en una fotografía en blanco y negro el ruido no se percibe tanto, incluso se puede ver bien, ya que nada se ve como un cierto granulado en la escena. Incluso lo podemos exagerar yéndonos a la parte de efectos y tenemos la cuestión del grano. Entonces, si yo le exagero el grano, podemos tener una imagen quizá aparentemente más antigua, quizá de una fotografía análoga, etc. Entonces, si ustedes tienen una imagen incluso con muchísimo ruido, pero les gusta la composición, quizá la opción de blanco y negro puede ser una buena elección, justamente para recuperar mucho más información y que ese ruido no sea tan molesto a la hora de percibir la escena. Por ejemplo, aquí voy a añadir un poco más de viñeta para darle más dramatismo. Transformación, si deseo corregir algunas cuestiones, y quizá aquí ya sería un tratamiento más de los filtros o máscaras. Si quiero darle un poquito más de contraste a la parte baja, o quiero remarcar un poquito más los brillos. Y también, por ejemplo, un filtro radial quizá para el edificio, para obtener un poco más de información. Vamos a invertirlo. También yo puedo, por ejemplo, marcar otro filtro radial en la parte de las nubes. Vamos a invertirlo, vamos a quitar neblina y empezamos a tener quizá mucho más textura en la parte del cielo. Entonces, como ven, es un tratamiento bastante interesante que nos cambia muchísimo la escena, le da mucho más dramatismo, podemos recuperar mucha información sin preocuparnos tanto por el ruido, y se vuelve una escena muy dramática, quizá muy artística, va a depender justamente de la fotografía que nosotros hagamos. Ahora vamos a ver quizá algunas cuestiones como las que veíamos al inicio, por ejemplo de Sebastião Salgado, justamente de sus escenas muy contrastadas, o justamente de Platón o Lee Jeffries. Vamos a alguno de los retratos. Por ejemplo, este de aquí, justamente este retrato inspirado en una fotografía de Lee Jeffries. Aquí, por ejemplo, va a cambiar muchísimo el cómo tratemos la fotografía. Vamos a pasar justamente al estilo de blanco y negro, sabiendo que, por ejemplo, en el color yo tengo un fondo azul, entonces en el canal de los azules yo puedo oscurecer esta parte. Obviamente esto va a depender de cómo ustedes hicieron la fotografía. Como ven, tenemos una iluminación frontal, también como la que se utiliza en las fotografías de Platón, y aquí podemos quizá empezar a pintar nuestro retrato con la técnica del Dodge and Burn, que si bien esta técnica del Dodge and Burn es preferible que la utilicen en Photoshop, pues aquí también podemos comenzar a utilizarla un poco. ¿De qué se trata la técnica? Vamos a tratar de hacer quizá algo parecido ya sea a Platón o a Lee Jeffries, o vamos a ver qué es lo que caracteriza cada una de estas fotografías y vamos a acercarnos un poquito al trabajo que hacen estos fotógrafos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar a blanco y negro, y podemos justamente corregir un poco la cuestión de iluminación en la parte de exposición, altas luces, sombras, etc. Esto va a ser dependiendo de los gustos de cada uno de ustedes. Yo, por ejemplo, le voy a dar un poquito más de contraste, podemos levantar un poquito más la exposición, recuperar un poco de las sombras, no tener tantos brillos. Como vemos, tenemos mucha área en la zona de sombras, justamente por el entorno, por la chamarra, etc. Aquí Lee Jeffries y Platón utilizan mucha textura, incluso un poco de claridad. Principalmente Lee Jeffries utiliza mucha claridad, pero yo les recomiendo, a menos de que busquen algo exagerado, que yo les recomiendo que no lleven estos valores muy altos, que si bien nos van a dar mucho más dramatismo, si vemos el antes y el después, incluso lo voy a exagerar llevándolo al 100. Esto para mí ya se vería como un error, pero ustedes van a decidir si les gusta o no. Principalmente la claridad, que es muy fuerte, justamente ya sea en retratos, en exteriores, etc. Prefiero que ustedes jueguen con la textura y también en la parte de la nitidez, la parte del detalle. Aquí quizá sería más interesante que ustedes añadieran un poco más de textura y quizá trabajar con la reducción de ruido. Vamos al blanco y negro, y por ejemplo con los azules, cuando yo los bajo, vean cómo creo como una escena mucho más dramática. Ahí la puedo llevar hacia arriba para quizá iluminar mucho más, justamente como las escenas de Platón, aunque en este caso me gusta más con un fondo mucho más dramático y que la persona sobresalga justamente de su entorno. Obviamente también podemos trabajar con los colores de piel, si queremos, por ejemplo, con una cuestión de Platón, iluminar un poquito más, o en una cuestión de Lee Jeffries, opacarla mucho más. Esto va a depender mucho de cada uno de ustedes. Vamos a recortar un poco la imagen.
Recuerden que para Instagram vamos a utilizar principalmente 4x5, pero en vertical. Ustedes pueden trabajar como quieran. Si la trabajan en horizontal, los celulares tienen un formato vertical y normalmente las fotografías van pasando en este sentido, de arriba para abajo. Entonces una fotografía que es vertical, por ejemplo así, va a tardar mucho más tiempo en desaparecer de la pantalla del celular, por lo cual es más probable que la gente vea mucho más su trabajo que una fotografía apaisajada. Pero si a ustedes les gusta el formato de paisaje, el formato de cuadrado 1x1, pues adelante. Simplemente es un consejo para las redes sociales. Entonces ya que lo tenemos un poco más recortado, vamos a ver lo que sería el Dodge & Burn pero aplicado al Lightroom. Obviamente lo vamos a hacer de forma bastante sencilla. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer un poco quizá exagerado. Voy a bajarle un poco más las altas luces para tener menos información en el rostro. ¿Y de qué se trata el Dodge & Burn? Podemos hacerlo con los filtros, principalmente radial o el pincel. Voy a trabajar ahorita con el pincel. Por ejemplo, le voy a dar una exposición un poco quizá de 0.5. Vamos a la parte del pincel. El tamaño lo podemos controlar con el scroll. Lo voy a dejar bastante degradado, que es este segundo círculo que aparece. Quizá algo así. Y vamos a trabajar un poquito más a detalle. Entonces el Dodge & Burn básicamente es pintar con luz o con sombras. La luz lo que hace es justamente corregir imperfecciones. Entonces nosotros podemos, por ejemplo aquí, si se marcan algunas cuestiones que no queremos, que puede ser que no querramos o que querramos marcar, como Lee Jeffries o Platón, que justamente limpia muchísimo el rostro. Por ejemplo, si quisiéramos un tratamiento más como Platón, buscaríamos iluminar casi todo el rostro. Por ejemplo, si yo empiezo a iluminar estas cuestiones, por ejemplo de la frente, puede ser algo sutil o pueden ustedes también elevar un poco más la exposición que estamos manejando. En este caso yo nada le puse 0.5. Esto lo pueden hacer mucho más a detalle para que sea más específico. Pero por ejemplo, si yo empiezo a elevar un poquito más la exposición, y vamos a ver el antes y el después, vean cómo los detalles del rostro van desapareciendo, lo que es lo que básicamente hace la iluminación. La luz quita los rasgos o los elementos más marcados justamente de los rostros. ¿Okay? Aplana básicamente las superficies o los rostros. Esto puede ser con un edificio o con un retrato. Y esto lo podemos tener tanto en color como en blanco y negro. Vamos a regresarnos al color, aunque seguramente nos va a dar una cuestión un poquito extraña. Pero por ejemplo, si vemos el pincel y lo apagamos y lo prendemos, cuando lo prendemos vamos a ver como un rostro mucho más limpio. Vamos a regresarnos a nuestro tratamiento de blanco y negro. Y lo mismo podemos hacer justamente con un pincel hacia las sombras. Si yo quiero marcar, principalmente en un trabajo más como de Platón o de belleza, las sombras básicamente van a ser como el contouring en el maquillaje, y básicamente solo es para marcar las sombras donde normalmente se aplican en los maquillajes, por ejemplo para ahumar los ojos, para marcar un poco más la silueta de la nariz, quizá para darle un poquito más de volumen, por ejemplo a los labios. En rostros redondos, por ejemplo, puedo aplicar un poco de sombra en los costados para hacer que el rostro se vea mucho más delgado, etcétera. Entonces vamos nada más a marcar un poquito, le voy a exagerar un poco la intensidad, y por ejemplo vamos a ver el antes y el después con nuestros pinceles. Obviamente ustedes pueden marcar más los pómulos, pueden reducir un poquito más algunas cuestiones, etcétera. Entonces básicamente eso es lo que sería el Dodge & Burn aplicado en blanco y negro o en color. Vean cómo cambia drásticamente un rostro tanto en color como en blanco y negro. Vamos de nuevo al blanco y negro. Y lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, esa es una cuestión quizá más de belleza o más de Platón, pero por ejemplo si yo le bajo la información, por ejemplo a las altas luces, a la piel, esto se vuelve como un lienzo en blanco. Básicamente tengo grises en el rostro. Entonces yo puedo empezar a marcar algo muy dramático, justamente como pues Lee Jeffries. Quizá en la parte, en algunas cuestiones darle un poco más de brillo. Pero vamos a crear otro pincel justamente con lo opuesto, incluso muy marcado. Esto lo estamos exagerando nada más para que veamos el resultado. Le voy a bajar un poco la intensidad porque está muy fuerte.
Entonces estamos ya exagerando quizá algunos rasgos, que es lo que vemos justamente en las fotografías de Lee Jeffries principalmente. Como vemos, justamente está marcando algunos detalles en blanco, pero algunos los oscurece demasiado y justamente se ven rasgos demasiado contrastados, demasiado dramáticos, que para algunos puede ser exagerado, pero puede para otros, para quizá dar un sentimiento muy dramático, pues puede ser muy interesante. Las últimas dos cuestiones sería justamente la clave alta y la clave baja, pero como les decía, esto debe favorecer desde la misma producción de la fotografía. Por ejemplo, aquí tengo un par de fotografías de esgrimistas. Como ven, el entorno es completamente oscuro, básicamente ella sí tiene un uniforme, digamos, más claro, pero en sí todo el entorno es mucho más oscuro. También, por ejemplo, en este caso, en esta fotografía, tenemos un entorno completamente oscuro y básicamente tenemos iluminado su uniforme y su piel. Si lo pasamos a blanco y negro, vemos justamente en el histograma que todo está hacia los negros por el fondo y quizá casi nada de información en los tonos de altas luces o blancos. Aquí podemos jugar justamente bajando un poco la información de altas luces y subiendo bastante quizá las sombras para recuperar información, incluso la parte de exposición. Aquí hay que cuidar justamente que no se vaya tantas tonalidades hacia las altas luces o los blancos, a menos que querramos hacer una fotografía de clave baja mayor. Por ejemplo, para el fondo yo buscaría también utilizar un filtro que me ayude a oscurecer la parte superior, ya que tenía cierta información del lugar. Entonces lo voy a opacar para tener quizá un entorno mucho más oscuro. También tengo un poco de información en la parte lateral, quizá eso puede ser con un filtro radial. Y aquí yo puedo darle el tratamiento ya sea con Dodge and Burn o justamente nada más elevando algunas cuestiones de iluminación para tener una imagen un poquito más contrastada, etcétera. Pero justamente la producción de la fotografía debe ser en un entorno mucho más oscuro para tener unos resultados mucho más fáciles de editar, y entonces ya no tengo que ni subexponer ni sobreexponer la imagen, sino que esté bien expuesta desde un inicio y quizás nada más darle un toque personal al entorno, a los detalles, etcétera. Por ejemplo, si queremos marcar un poco más el físico, por ejemplo, de alguien, ya sea hombre o mujer, podemos marcar con Dodge and Burn, marcando un poco más las siluetas con sombras, la parte de los músculos, la parte de siluetas, la parte de ropa, etc. Y por ejemplo, para una fotografía en clave alta, vamos a utilizar por ejemplo cualquiera de estas dos. Como ven, los entornos son bastante iluminados, ¿no? Tenemos unas zonas un poco en negro, por ejemplo aquí también las ventanas, pero si lo pasamos a blanco y negro, básicamente la escena ya se está leyendo como un entorno mucho más blanco. Incluso si yo bajo un poquito la intensidad de las luces, pero recupero todas las sombras e incluso subo la exposición, y ya puedo tener un entorno mucho más hacia las claves altas, ¿no? Aquí puedo bajarle los blancos y quizá aquí sería jugar un poco ya sea con el blanco y negro o digamos los colores, lo que era antes el HCL color, o justamente con los filtros para irme por regiones y que no se vea quizá tan exagerado ese blanco, sino tener más tonos medios y quizá las zonas más alejadas hacia los tonos blancos. Como ven, casi toda la información está en las altas luces, un poco en los blancos, un poco también en la parte media, pero casi no tenemos ni negros ni sombras, ¿no? Entonces va a depender mucho justamente desde cómo hacemos la fotografía en un entorno que nos ayude a tener una fotografía mucho más clara o mucho más opaca. Depende de lo que ustedes hagan. Por ejemplo, esta fotografía sería mucho más para una clave baja, ya que tenemos un entorno muy oscuro. Si lo pasamos a blanco y negro, aquí por ejemplo tenemos quizá un poquito de región en las altas luces, que sería en el cielo, pero de hecho ni siquiera en las altas luces, en los grises. Casi no tenemos información ni en los blancos ni en las altas luces, por lo cual incluso yo le puedo subir un poco la información de esos brillos. Puedo recuperar mucha información de las sombras o subir la exposición, pero tener cuidado de no llevar la fotografía hacia arriba. Como les decía, no se trata de subirle todo el brillo y convertir una fotografía en clave alta, ya que esto ya tiene demasiado ruido, demasiados errores, está muy dañada la imagen, ya que justamente no fue hecha para una fotografía en clave alta. Entonces aquí podemos tener la información o la fotografía más en las zonas de sombras y tonos medios, y empezar a jugar quizá con los detalles, con los filtros. Vamos a añadir contraste, podemos añadir textura y claridad para darle más dramatismo, y de aquí podríamos jugar quizá con algunos filtros. Entonces, como ven, recuperamos parte de la información de la imagen,
pero sin llegar a tener justamente altas luces o blancos. Incluso si yo veo que ya me estoy pasando en las altas luces, pues puedo recuperar esa información bajando con el slider y vuelvo a tener justamente un entorno mucho más oscuro. Incluso me da para subirle un poco más los brillos a la parte del edificio. Y básicamente tendríamos nuestra fotografía en clave baja de la basílica. Obviamente aquí faltaría quizá corregir la parte de ruido, de detalles, la corrección de lente, la transformación, etc. Todo esto va a depender de cada una de sus fotografías, justamente dependiendo cómo fueron hechas. Como ven, el blanco y negro no cambia tanto justamente del color, se cambia nada más la parte del HCL color y se cambia por una de blanco y negro, pero nos ayuda mucho en cuestiones, por ejemplo, de ruido, en cuestiones de dramatismo, en cuestiones de dar un toque mucho más artístico, etc. También vimos justamente cómo crear quizá claves altas, claves bajas y cómo dar cierto dramatismo a alguna escena, ya sea con los pinceles, ya sea con el Dodge and Burn, etc. Y justamente manipular mucho una imagen a partir de tratarla como si fueran pinceladas. Entonces nos da la oportunidad, no solo en blanco y negro, sino también lo podemos hacer a color para darle un toque muy personal a nuestros retratos, a nuestras fotografías. Recuerden que este de Dodge and Burn, justamente de las pinceladas, lo podemos hacer tanto con retratos como con edificios para marcar más volumen, para marcar más siluetas, etc. Entonces los invito justamente a explorar la parte de blanco y negros. En este caso no les recomiendo crear presets, o justamente no voy a crear presets para el curso en blanco y negro, ya que cada fotografía es diferente. Cada retrato, cada toma en arquitectura, en paisaje, va a depender de su propio tratamiento, pero quizá para los otros estilos sí tengamos nuestro uso de presets, ya que para algunos de ellos sí busquemos unos estilos muy personalizados, muy específicos, pero en la cuestión de blanco y negro pues es básicamente un universo que ustedes pueden explorar y le pueden dar un toque que ustedes quieran. Ya para terminar, lo único que quedaría sería, por ejemplo, el toque sepia. Para hacerlo hay dos caminos básicos. Uno es el color grading, nos tenemos que ir a la parte global y aquí podemos buscar una tonalidad quizá hacia los naranjas, y si aumentamos la saturación empezamos a ver justamente esa tonalidad. Yo le puedo exagerar y puedo estar jugando hasta que encuentre quizá la tonalidad correcta. Puedo bajar la intensidad de la saturación y básicamente ya tendría un tono sepia. Aquí sería cuestión de que ustedes estén buscando el tono adecuado. Y la otra función donde podríamos conseguir el tono sepia sería en la curva de tonos. Básicamente vamos a estar utilizando el canal rojo y el azul, ya que son los que tienen esas tonalidades rojas y tonalidades amarillas. Entonces el sepia básicamente es como un café naranja. Entonces podemos llevar toda la fotografía con el punto en medio. Si lo llevo hacia arriba se pinta un poco de rojizo. Ahorita lo voy a exagerar para que se vea un poquito más. Me voy al canal azul y ahora llevo las tonalidades hacia los amarillos. Entonces ya estoy teniendo como esa tonalidad sepia, obviamente aquí muy exagerada. Le voy a bajar mucho más los valores y tendría esas tonalidades sepia. Entonces básicamente con la curva de tonos de forma muy sutil, no lo exageren, o con el color grading en la parte global, buscando una tonalidad que se parezca un poquito más a esa tonalidad sepia, podemos lograr justamente ese tipo de fotografías. Así que los invito justamente a explorar todas estas herramientas tanto en color como en blanco y negro, y de aquí ya nos seguimos a los demás estilos de este curso.